Muy buenos días, señores y señoras. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y su Departamento de Derecho Público les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de cierre de las 51ª Jornadas Chilenas de Derecho Público, las que se llevaron a cabo en formato híbrido, mediante 4 comisiones temáticas en las cuales expusieron más de 85 ponencias con una nutrida asistencia de forma presencial y virtual. Agradecemos la presencia y saludamos muy atentamente al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial, a la señora vicedecana, profesora René Rivero Hurtado, al señor director del Departamento de Derecho Público, profesor Mario Fernández Baeza, a la profesora Ana María García Barcelato, presidenta de la Jornada de Derecho Público 2022, al profesor Alan Bronfman Vargas, director del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También saludamos a las autoridades que nos acompañan, profesora Paula Ahumada, subdirectora de la Escuela de Pregrado, y profesora Natalia Muñoz Chu, ministra suplente del Excelentísimo Tribunal Constitucional. Finalmente saludamos a los y las profesoras y profesores quienes han colaborado, expositores, también a quienes han colaborado con el desarrollo de estas jornadas y a quienes nos han honrado con su asistencia, tanto presencial como virtualmente, a través de nuestros distintos canales de difusión. Para comenzar esta ceremonia, escucharemos las palabras del señor decano, profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial, quien dictará la charla magistral titulada Expertos y Ciudadanos en el Proceso Constituyente Chileno. Profesor Ruiz-Tagle, sea muy bienvenido. Le invitamos cordialmente a iniciar su exposición. Muy buenos días. Hago mío los vocativos. Aprovecho también, por supuesto, de saludar al director académico, profesor Álvaro Fuentealba, al profesor Armin von Bogdandi, al director del Departamento de Derecho Internacional, profesor Luis Valentín Ferrada, al director de investigación que viene llegando, don Francisco Soto, en fin, y podría seguir saludando y bueno, y no habría nada que decir, pero la verdad es que corresponde que diga algunas palabras finales y en ningún caso estas palabras van a ser magistrales, ya lo anuncio. Son palabras con las que intentamos terminar estas jornadas. Y esta responsabilidad de cerrar esta actividad de derecho público es demasiado grande, porque estos días hemos vivido en nuestra facultad un ambiente de respeto y de amistad cívica, y ha sido como estar en un oasis en medio del desierto, de la descalificación, del sectarismo, de la división que existe en la política en nuestro país, hay que decirlo francamente. La discusión profunda que se ha producido en las comisiones, que se ha fundado en la libertad y la tolerancia de quienes pensamos diferente, es lo que hemos aportado como facultad de la Universidad de Chile, y este clima es una buena noticia para nuestro país, porque seguimos siendo, como lo señala nuestro himno institucional, y por supuesto compartimos también este propósito con muchas otras casas de estudio, con facultades de derecho de nuestro país. Nosotros somos un lugar, como dice nuestro himno, que se distingue por el blanco y ardiente estandarte que levanta la ciencia y la paz. Y remarco la ciencia y la paz, la ciencia crítica, el pensamiento crítico. También es promisorio y es evidente mirar esta sala,
advertir cómo se está instalando en forma quizá un tanto tímida en el derecho público chileno, en las áreas de derecho constitucional, administrativo, en la ciencia política y en el derecho internacional público, un grupo renovado de personas. Advertimos que parece estarse formando una nueva generación de ayudantes, de profesores jóvenes y también de estudiantes que han venido a exponer sus ideas, 85 ponencias, y que van formando lazos, amistades, contactos, intercambio de ideas, que es algo que ha distinguido esta reunión. Esta es la nueva generación del derecho público en nuestra patria y es una segunda buena noticia para nuestro país. En tercer lugar, desde el punto de vista de la sustancia de las contribuciones que hemos recibido, quizá lo más articulado ha sido el aporte del derecho comparado que nos entregó el profesor Armin von Bogdandy con su potente y controvertida tesis del derecho constitucional transformador que expuso en el primer día de las jornadas. Las observaciones del profesor Bogdandy me han recordado el viaje ya legendario de Alexis de Tocqueville y Gustave de Beaumont, que viajaron desde Francia a Estados Unidos, a Norteamérica, en los albores de la organización constitucional de ese país. En verdad viajaron para mirar las cárceles y terminaron escribiendo esa obra maravillosa que se titula La democracia en América a principios del siglo XIX, donde dieron cuenta de algunas de las observaciones más profundas sobre la naciente realidad política constitucional del nuevo continente. Y es que el profesor Armin von Bogdandy nos ha expuesto ideas con gran generosidad, como si fuera un nuevo y verdadero Alexis de Tocqueville para Latinoamérica, que nos ha mirado, que nos ha comparado, que ha visto los rasgos de nuestro derecho público sudamericano. Y claro, con la calma y el scholarship que abunda en el Instituto Max Planck de Heidelberg, donde él reside, nos ha dado cuenta de las transformaciones y del aporte que los rasgos, las características de nuestro derecho público pueden significar para todo el mundo. Repito, para todo el mundo. El aporte que significa respecto del Estado de Derecho, la democracia y la paz, esta idea naciente del derecho constitucional de la transformación, una posición, un conjunto de tesis muy potente, repito, y también, por cierto, controvertida. Qué tremenda contribución nos ha dejado, profesor. Muchas gracias. La verdad, creo que estaremos varios años reflexionando sobre estas ideas y ver, sobre todo en el proceso del proceso constituyente, cómo podemos hacernos cargo de esas reflexiones. Con todo lo recién expresado podría terminar estas palabras y quizás muchos de ustedes estarían felices porque no es poca cosa. Es un privilegio lo que hemos vivido, pero la verdad es que el tema que he ofrecido tratar hoy, que es el rol de los expertos y la ciudadanía en el proceso constituyente chileno, requiere de nuestra atención. Y digamos sobre esta cuestión primero para situar la materia, que durante la pandemia del COVID-19 pudimos apreciar en todo el mundo, no solo en Chile, hasta qué punto alcanza la importancia de los expertos en las decisiones de la sociedad en determinadas circunstancias de crisis. El consejo de los especialistas médicos y epidemiólogos, las personas que llevan bata blanca, que los vimos en todas partes y que nos obligaban a tomar decisiones muy drásticas, que obligaban a los gobernantes de todos los países del mundo
detuvieron gran parte de la actividad académica, nos aislaron en nuestras casas, nos confinaron, nos decían qué teníamos que comer, cómo podíamos caminar, tocarnos, si podíamos pasear a la mascota o no, qué sé yo. Esta es probablemente una de las medidas más radicales tomadas por expertos que nunca en tiempos de paz y a nivel global se ha conocido con anterioridad. Y mirando esta realidad que ha sido contemporánea con nuestro proceso constituyente, la paradoja es que en el nivel político, en el nivel nacional, cuando ocurren crisis políticas graves, es decir, cuando se producen cambios, transformaciones de importancia en las reglas de la vida en común, en el peor de los casos podríamos decir un golpe de Estado, una revolución, una transformación profunda, y en el mejor, cuando se trata, como en el caso chileno, así lo espero, una transición pacífica, un momento constitucional institucionalizado, pareciera, y destaco la palabra pareciera, que los expertos están excluidos, o cuando menos ocupan un lugar muy secundario. Esta es la apariencia. Por ejemplo, en el caso del proceso constituyente chileno, iniciado con el Acuerdo de noviembre del 2019, y en el que aún estamos inmersos, ¿cómo trabajaron los expertos en conjunto con la ciudadanía, con la opinión pública ciudadana? ¿Fue acaso totalmente ciudadana la configuración de la Convención Constituyente? ¿Primó acaso una perspectiva ciudadana en la propuesta constitucional elaborada por ella? Ahora, después del rechazo de la propuesta constitucional en el plebiscito de septiembre, incluso ha surgido la idea de una comisión de expertos que redacte o asesore en la elaboración de un nuevo texto constitucional. ¿Por qué? ¿Acaso los expertos no estuvieron presentes antes? ¿Habría más confianza de las personas en especialistas que en voces ciudadanas? ¿Puede a fin de cuentas hacerse una distinción nítida en el caso de los temas sociales entre expertos y ciudadanos? Sabemos por lo que vimos que el proceso constituyente chileno iniciado con el Acuerdo de noviembre del año 2019 fue entendido, al menos por muchos, entre los que me cuento, como un momento constitucional en el que, al decir de Bruce Ackerman, se concreta una dimensión colectiva, una dimensión ciudadana, participativa y deliberativa, con el propósito de lograr una nueva constitución. La Convención Constituyente, sin embargo, se instaló con muchas reglas. En verdad, desde mi punto de vista, fue un proceso hiperregulado. A las normas transitorias que se agregaron a la Constitución, se sumaron 7 reglamentos, uno por cada comisión, y se cumplieron todas esas normas, como si fuese un algoritmo inevitable, independiente entonces de las declaraciones retóricas, altisonantes, de algunos constitucionalistas o convencionales que declararon en un momento de extravío ser un poder originario. La verdad es que eran representantes de un proceso hiperregulado. Fueron en algunos casos reglas nuevas, es verdad, altamente novedosas, como la exigencia continua de la paridad, y en muchos casos se las envolvió en un ropaje político, como si tuviesen un origen o una, digamos, legitimidad totalmente ciudadana. La verdad es que hubo mucho trabajo de expertos y trabajo técnico, académico que sustentó la convención. Los diputados y senadores renunciaron a su condición de constituyentes y si querían intervenir en la convención, tenían que hacerlo dejando su cargo en todas las etapas, desde la olvidada y preterida comisión técnica en la que participó el profesor
por ejemplo, Gastón Gómez, que hoy nos acompaña, hasta la Comisión de Armonización. A mi juicio, los expertos estuvieron siempre presentes en todo el proceso. Y por eso sería un error pensar que la convención haya sido una instancia de puros ciudadanos, del pueblo, en fin, y que los expertos hayan estado fuera en el proceso anterior. En la convención hubo además alrededor de 60 abogados y abogadas, si se considera el mundo jurídico, elegidos como convencionales, egresados y estudiantes de Derecho. Fueron 64 los escaños que se repartieron entre todas esas personas, alcanzando así el 41,3% de la convención. Varios de ellos además eran profesores universitarios de derecho. No, de derecha. Precisamente no de derecha. Aunque la verdad sea dicho, muy pocos profesores de Derecho Constitucional y demasiados autodeclarados constitucionalistas. Algunos tenían estudios de posgrado y publicaciones. ¿No son acaso esos expertos? Muchos entre todos esos abogados ciertamente tenían credenciales. Así, esos constitucionalistas que yo mencionaba antes eran verdaderos entusiastas del constitucionalismo, entre comillas, hinchas, forofos, autodeclarados en los medios, en todas partes, y a veces ni siquiera conocían ni habían leído constitución alguna. Pero en realidad, la calidad, en fin, de expertos no era minoritaria en la convención. Uno podría decir, los constitucionalistas germinaron en la convención y en los medios de comunicación con la misma abundancia y fugacidad que el desierto florido. Pasado el plebiscito de salida que rechazó la propuesta, la identificación como constitucionalista ya dejó de aparecer. Se trató de una distinción, entre comillas, que persona alguna quería ostentar. En todo caso, los expertos en la convención estaban ligados a toda la normativa intrincada de la propuesta y también a una serie de estudios de centros académicos, ONGs y, digámoslo derechamente, universidades vinculadas a temas de derechos humanos, medio ambiente, derechos de la naturaleza, en fin, todo el capítulo que hay dedicado al tema del derecho administrativo en la Constitución. Y el debate público, el debate de la Convención, se llenó de neologismos o tecnicismos académicos, expertos. Díganme ustedes, ¿no inventó acaso un experto constitucional la idea del negacionismo? ¿O la idea de los derechos de la naturaleza? ¿O salieron de la señora Juanita estas ideas? ¿O la idea del lenguaje inclusivo? ¿O la interseccionalidad, que es difícil todavía para mí comprender de qué se trata? ¿O la neurodiversidad, que están todos estos términos en la Constitución? ¿O la me cuesta pronunciarlo, sintiencia? Y todos estos términos y eslogan que poblaron el debate constitucional. La idea, a mi juicio, equivocadísima de mi amigo Roberto Gargarella, la sala de máquinas no es expertidad constitucional. La idea de la tercera cámara, la idea de la página en blanco, la construcción del bicameralismo simétrico o asimétrico, que deriva de unos estudios, en fin, del Instituto IDEA y que tiene una genealogía intelectual realmente confusa, o la idea de la casa de todos, en fin, ¿no es acaso lenguaje experto? Por eso, si consideramos la convención, tenemos que reconocer que hubo una sobrecarga quizá académica, academicista, que si la pensamos a la convención como una instancia privilegiada de la esfera pública en el sentido de Habermas,
la intervención de ciudadanos fue más bien limitada, en un intercambio de argumentos, en un diálogo racional, que es difícil a veces de encontrar y rastrearlo enteramente. Por ejemplo, si uno revisa los documentos de la convención, digamos algo así como sus actas, está lleno de PowerPoints, está lleno de presentaciones, de documentos, pero no hay una transcripción ordenada de los acuerdos. Da la impresión que los acuerdos y las conversaciones de fondo se toman fuera de la convención. Y digámoslo también derechamente, cómo se limitó la intervención de la ciudadanía en el proceso de las iniciativas populares constituyentes. Por ejemplo, de las miles de iniciativas populares que presentó la ciudadanía, que fueron procesadas en esta facultad por un equipo de estudiantes, dirigidas por el profesor Francisco Soto y otros, que realmente el país le debe un trabajo muy serio que hicieron, fueron admitidas o declaradas admisibles 2.500 aproximadamente. Y llegaron a la convención y de ellas solo 78 fueron discutidas como tales. De esas 78 no estaban las que necesariamente habían concitado más apoyo ciudadano, sino que las más afines al pensamiento, digamos, preferido en la convención. Entonces la ciudadanía, digamos, aunque se le dio la oportunidad de participar, creo que la verdad no hubo deliberación sobre las propuestas concretas que llegaron a la convención. Se produjo este desacople que estaba anticipado varios meses antes, quizá no en la dimensión de la diferencia del resultado del plebiscito, pero que tiene que ver con esto que estamos describiendo, que además a todo lo anterior se suma un intento de adanismo jurídico, es decir, de dar nombre nuevo a todo lo que ya existe, y de mezclar la democracia constitucional representativa con formas de asamblea o democracia directa, con cuestiones identitarias, con la falta del trabajo integrador que es propio de los partidos políticos y de sistema que es propio de todo texto constitucional, por más pobre y equivocado que sea. Es decir, en la convención y en la propuesta constitucional no es la falta de expertos, sino que el exceso de estos y el que hayan tenido en verdad una orientación parcial y nebulosa, los expertos que tuvieron la oportunidad de hacer valer sus puntos de vista en este proceso. Antes incluso del plebiscito de salida se dieron a conocer encuestas que indicaban, por lo demás, un alto apoyo a la propuesta de constitución elaborada por un grupo o comisión de expertos. Hay una encuesta clave Ipsos que señalaba para esta opción un 41% de aprobación y una convención mixta conformada por parlamentarios y expertos un 26% y una convención completamente electa un 15%. Así las cosas, en ese momento, ante el plebiscito, se pensaba que una idea que cobraba fuerza en el caso del triunfo del apruebo sería convocar a una nueva comisión de expertos que acompañase el proceso de implementación de la nueva Constitución, para qué decir de los 57 artículos transitorios, que también fueron elaborados por expertos, y crear este consejo asesor no vinculante y conformarlo por académicos en materia de constitución de todo el espectro político. Tras el rechazo de la propuesta constitucional, circularon otras ideas, por ejemplo, que la Constitución la redactaran expertos elegidas por el Senado, o la Corte Suprema, o el Tribunal Constitucional, o bien una mezcla de convención y expertos elegidos en forma proporcional a las mayorías del órgano, o bien un Consejo Constitucional mixto, donde una parte de sus integrantes fueran escogidas por sorteo.
Y cuando comenzaron las negociaciones en el Congreso sobre cómo reiniciar el proceso constituyente después de septiembre, la idea de los expertos volvió a surgir y se planteó que asesoraran al futuro órgano constituyente, y esto pareció concitar acuerdo, aunque sus reglas de funcionamiento y de diseño, cuántos serán, por ejemplo, cómo serán electos, qué tareas tendrán y desde cuándo empezarían a trabajar, todavía permanecen abiertas. Las labores de esa comisión, de preparar y revisar un borrador inicial con propuestas, coordinar y sistematizar los informes, revisar el borrador definitivo antes de las votaciones, proponer soluciones técnicas frente a discrepancias, es lo que se está conversando. Entonces, digámoslo con toda claridad, los expertos han jugado un rol en este proceso constituyente muy sustancial. En Chile, por lo demás, y en el extranjero, todos los procesos constitucionales han tenido esta participación experta. Por ejemplo, en proyectos de la comisión consultiva que formó Arturo Alessandri de 122 integrantes para la reforma de la Constitución del 25, o la comisión de estudio de la nueva Constitución de la Comisión Ortúzar, que redactó el proyecto de la Constitución de la que, en fin, queremos librarnos, o el grupo de estudios constitucionales o grupo de los 24. ¿No eran acaso personalidades expertas, opositores a la dictadura? No hay duda sobre esto. También en la Constitución española y en la Constitución sudafricana, que tantas veces se celebra, el rol de los expertos ha sido fundamental. Y ya lo mencionaba antes, estos expertos no necesariamente han de ser todos locales, nacionales. Pueden acompañarse con agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, incluso en algunos casos han participado en procesos constitucionales bufetes de abogados pro bono. En el caso de Chile, por ejemplo, es muy clara la participación, claro, no ha salido muy públicamente, pero del Instituto IDEA. Es una ONG que tiene sede en Estocolmo, sin fines de lucro, que desde hace bastante tiempo viene asesorando en estas materias, y todos recordarán también lo que hizo la Comisión de Venecia, que era un grupo de expertos que vino a Chile, que preparó un documento de 30 páginas que es quizás el documento más lúcido, inteligente y valioso de todo el proceso que estamos pasando. Entonces, esta cuestión de los expertos que ha existido no puede plantearse como que este es el momento de los expertos y antes hubo pura ciudadanía, pueblo, digamos, ciudadanos de pie, y ahora viene la élite a enmendar la plana. Eso no es verdad. Y de lo que se trata entonces, para lo que viene, es ver de cuál es la adecuada composición entre los expertos, expertas y la opinión ciudadana. Esa es la pregunta real, lo que podríamos llamar la solución de punto medio. ¿Cómo combinar, cómo hacer coincidir las opiniones de las personas comunes, sensatas, estén o no en partidos políticos o sean independientes, con personas que conocen el derecho constitucional, con abogados, con personas de formación profesional? Como algo valioso de todo el proceso, ya existe un cierto acuerdo, un consenso del cual se comienza a hablar, que el propósito de la transformación constitucional debe ser la instalación de un Estado social y democrático de derecho en Chile, y buscar una moderación de los excesos del neoliberalismo y el presidencialismo. Y por qué no decirlo también, el buscar una relación de interfaz correcta entre la protección de los derechos humanos o el derecho de los derechos humanos y el derecho
constitucional chileno y su tradición. Hay muchas otras cuestiones como qué espacio darle en el sistema político a los representantes indígenas sin hipertrofiar su representación, cómo se puede lograr una presencia femenina, incluso aceptando la lógica de la discriminación positiva, pero sin amarrarse, esta es mi opinión, al candado del 50% como una regla automática. Hemos visto cómo esa regla muchas veces ha jugado en contra de las mujeres en su aplicación. O cómo darle protagonismo a los partidos políticos, que están muy desordenados, que están realmente en una situación muy difícil y que han sido los grandes ausentes de la convención y ahora vienen, parece ser, los grandes protagonistas en esa curiosa ley que gobierna Chile, que se denomina la ley del péndulo. ¿En qué nos podemos inspirar? Yo pienso que el federalista, quizá el mejor y más grande de los documentos que se han escrito nunca, esta es mi opinión, sobre el derecho constitucional nos puede servir en este momento. Porque ese documento nos muestra el sentido, la fuerza y los límites del constitucionalismo. El federalista, vean ustedes, son artículos publicados en los diarios y fueron escritos por expertos, Hamilton, Jay y Madison, para ilustrar la esfera pública ciudadana. Esta obra no es inicialmente pensada, o no fue pensada como un tratado sistemático, aunque llegó a serlo finalmente, ni sus autores son filósofos, teóricos del derecho, sino que el pensamiento del federalista tiene que ver con una reflexión profunda sobre la democracia constitucional, un pensamiento que se comunica de manera sencilla y clara a la ciudadanía que podía leer y entender en esa época. Es una obra profunda y práctica, compuesta por estas columnas de opinión que se escribieron con gran velocidad durante algunos meses nada más. Algunos decían, no, es que la Constitución no pudo salir mala porque era muy breve el periodo. La verdad es que los procesos constitucionales más exitosos a veces han tenido mucho menos tiempo para realizarse. Y el federalista se propuso entonces defender la Constitución redactada y sus tres autores se comprometieron en esa defensa desde distintos puntos de vista, a pesar de sus diferencias, y eso que eran y fueron después adversarios políticos muy marcados. Estaban partidos distintos, en grupos distintos, y lucharon en el proceso agonal de la política de manera muy directa. Se puede entonces hablar con varias voces en la defensa del constitucionalismo democrático, como lo hicieron en la Constitución Federal, que este tipo de consideraciones se haya hecho por los diarios, son artículos de los diarios, que se acompañe por correspondencia, como lo hizo Jefferson con Madison, y prácticamente entre todos ellos se escribían cartas, y que personas inteligentes, apasionadas y comprometidas, patriotas en el mejor sentido de la palabra, puedan contribuir al país y al futuro de nuestra Constitución. De esta manera, creo que es algo que se ha hecho, pero que nos ha faltado. Porque quizás muchas personas han pensado que las constituciones son como un talismán, que por su sola mención o por adoptar sus reglas nos van a resolver todos los problemas. Se nos va a asegurar la paz y la abundancia, dirán algunos de los constitucionalistas a los que me refería antes y ahora es difícil encontrar.
Como si la Constitución fuera como esa figura doméstica que los pueblos andinos denominan equeco. Ya lo he dicho esto antes, que nos trae, en fin, comida, casa. No es así. Tampoco, eso sí, la Constitución es un conjunto de reglas especializadas, una especie de derecho formulario que no le dice nada a la ciudadanía de a pie. Una Constitución republicana, democrática, siempre es un símbolo de unidad, de integración de una sociedad, y como tal requiere acompañarse de la práctica recurrente del constitucionalismo. Una constitución verdadera, normativa, como diría Lowenstein, debe transformarse en realidad en lo que Lowenstein en su tratado a la Constitución llama, o acompañarse quizás por él, por un sentimiento constitucional. Un sentimiento constitucional tiene que estar vinculado a nuestras emociones, y eso no se logra con un papel frío, con reglas, tiene que ver con una conversación, con una práctica. Y en la instalación y preservación de la práctica del constitucionalismo republicano democrático hay un lugar asegurado para los expertos, para que muchas personas expongan la crítica racional, para que surja la sensatez, para que haya sentido común, para que exista creación de nuevas soluciones. Y ese sentido común y sensatez, obviamente que también tiene que ver con la ciudadanía de a pie, porque a veces los expertos nos mareamos y empezamos a hablar de cosas que no tienen sentido alguno. Esto lo dijo Mattiucci en sus escritos de la historia del constitucionalismo. Y esto tiene mucho que ver con lo que hacemos en nuestra casa de estudios. Los profesores y estudiosos del derecho constitucional, no los constitucionalistas, repito, han sido personas dedicadas con su crítica, con su trabajo creador, a describir y a mejorar la práctica política democrática. Y esa es una responsabilidad muy seria. Y para hacerla hay que estar en conexión, hay que tener un sentido de conexión, de vinculación con la ciudadanía. La ciudadanía, por su parte, encarnada en el pueblo soberano, en la medida que está unida en torno a cuestiones comunes, y no es simple multitud transitoria y oportunista, es decir, en la medida que la ciudadanía cumple con la descripción normativa que exige Cicerón en la República, en términos de su definición, no es un simple agregado, no es una montonera, es una reunión de personas inteligentes sometidas a reglas y a instituciones que reflexiona y piensa sobre las cuestiones comunes, la utilidad común. Entonces, en la combinación de ambas fuerzas, los expertos y la ciudadanía, puede llegar a construirse esa forma política que es superior a todas las otras formas, a la monarquía, a la dictadura, a los gobiernos fundados en el capricho, en la irracionalidad, esa forma que en términos clásicos se ha llamado republicana y que tiene ya desde el siglo XX en adelante una cara democrática, son las repúblicas democráticas, una cara constitucional democrática, es la democracia constitucional representativa republicana. Entonces, y termino aquí, el punto medio del ciudadano y el experto, pienso que nos permitirá encontrarnos con esa primavera del constitucionalismo que tanto necesita nuestra patria. Y no será un desierto florido, sino una primavera que tenga también las otras estaciones, porque es vida humana de la que estamos hablando, pero que cada cierto tiempo se renueve en frutos
en frutos que hagan más feliz, más justa nuestra patria. Muchas gracias por su atención a estas palabras. Agradecemos la charla magistral del señor decano. Continuando con esta ceremonia, dejamos con ustedes al profesor Mario Fernández Baeza, director del Departamento de Derecho Público, quien nos dirigirá sus palabras para dar cierre a estas jornadas. Es muy difícil hacer uso de la palabra después de escuchar la magnífica charla de nuestro decano, más aún cuando nos espera el vino de honor también. Bueno, señor decano, autoridades presentes, estimadas y estimados colegas y estudiantes. Estamos culminando esta 51ª versión de las Jornadas Chilenas de Derecho Público. Lo hacemos con auténtica alegría, porque ha sido una tarea exigente, pero bonita. Una tarea rigurosa, pero agradable. Una tarea importante, pero modesta. Lo que ha pasado en estos 3 días en este querido edificio puede describirse con una hermosa frase de un gran chileno pronunciada a mediados del siglo pasado. Las ideas tienen un misterioso modo de crecer. ¿Por qué digo esto? Porque casi un centenar de justpublicistas de todo el país han convergido en este lugar. Digo justpublicistas para no hacerme el peligroso hablando de expertos, que es una denominación un tanto riesgosa en los días que corren. Entonces empleo la expresión elegante de justpublicista. Bueno, casi un centenar han llegado acá, movidos solamente por su vocación académica. En los días que corren se pregunta, bueno, ¿y a quiénes representan estos casi 100 expertos que llegaron acá? A nadie. ¿Ah? Representan solo el saber de cada cual. Cada uno o cada una se representa a sí mismo, en su intelecto, en su saber. Han llegado representando, por lo tanto, solo el saber de cada cual. Más allá de sus afinidades religiosas, epistemológicas o políticas, han llegado aquí para compartir su saber entre colegas, con el solo propósito de incrementarlo a través del diálogo plural. O sea, como jornadas, no hemos buscado llegar a conclusiones, ni dictar doctrina. Menos aún, no hemos llegado a construir panaceas institucionales. Nuestro propósito ha sido tan simple como profundo: contribuir desde nuestra profesión y lugar de trabajo en la sociedad con reflexiones bien fundadas sobre un ordenamiento constitucional justo y estable para nuestro país. Son muchas las personas, muchas, que han hecho posible estas jornadas. Por eso, nombrar a una de ellas sería injusto con todas las otras. Todas y todos han aportado lo suyo en desvelos, energías, talento y paciencia. Pero ahí está el resultado, aquí está el resultado. Un trabajo bien hecho. Ahora procede a entregar el relevo, el testimonio en términos atléticos, ¿cierto?, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a quienes corresponde organizar las próximas jornadas según lo indica nuestra tradición. Por eso, reemplazando a Isidora, invito al profesor Alan Rothman Vargas, director del Departamento de Derecho Público de esa prestigiosa universidad porteña, para ocupar esta tribuna y dirigirse a ustedes. Muchas gracias. Señor decano, señora vicedecana, señor director del Departamento de Derecho Público, señora presidenta de la comisión organizadora, profesores, profesoras, autoridades, invitados, invitadas. Para la Facultad de Derecho que represento, es un honor aceptar el encargo de organizar las 52ª Jornadas de Derecho Público
en nuestra ciudad de Valparaíso. Las jornadas, como saben, tienen una larga tradición. Comenzaron en 1961, hay un ciclo organizado por facultades de Derecho, 5 facultades de Derecho. Nosotros vamos en segundo lugar, ¿no? Después de la Universidad de Chile. Con esta jornada se inicia el 10º ciclo. Ya llevamos 10 ciclos completos, ¿no? de jornadas chilenas de derecho público. Ellas han tenido continuidad más o menos, ¿no? Entre 1961 y la fecha. Hay un par de momentos en que se han interrumpido, el año 68 hasta el 75, ¿no? 7 años de interrupción. Y el año pasado, el año 2020, ¿no? Que se interrumpieron por razones por todos conocidas. Esperamos en estas jornadas que nos corresponde organizar mantener los elementos que caracterizan estas jornadas y los cuales han ido apareciendo y se comentan en todos los momentos de confraternidad, ¿no? En primer lugar, las jornadas son un momento de encuentro para quienes cultivamos el derecho público, en el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho político, el derecho internacional. Hay un muy hermoso debate, ¿no? En las comisiones, que normalmente continúa bajo los auspicios y la hospitalidad de las facultades organizadoras, ¿no? Hay muchos momentos de confraternidad muy bonitos y productivos. También las jornadas son un gran momento para invitar a nuevos profesores, a nuevos académicos, a ayudantes, ¿no? a internarse en este mundo tan bonito que es el mundo del derecho público. Debatir, conversar, recibir preguntas, observaciones en las comisiones, discutir a veces acaloradamente, ¿no? Dentro de esas comisiones es una experiencia, entre otras cosas, formativa, ¿no? Para quienes recién están comenzando su carrera académica. También creo que en lo científico, ¿no? Contribuimos de manera importante con las publicaciones regulares de las jornadas. No todos los años se publican las ponencias que han sido presentadas en la jornada, y ellas son un testimonio de un aporte significativo y constante. Ya llevamos 51 jornadas y hay testimonios, ¿no? De cada una de ellas y de aportes valiosos para la reflexión, el conocimiento que tanto requerimos para el futuro de nuestro derecho constitucional y de nuestra sociedad. Con mucho gusto, como les digo, aceptamos el encargo de organizar las 52ª Jornadas de Derecho Público en Valparaíso y esperamos que puedan participar en ellas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras, profesor Fernández y profesor Bronfman. Agradecemos a todos y todas quienes han participado en estos 3 días de la 51ª Jornadas Chilenas de Derecho Público del año 2022. Anhelamos encontrarnos prontamente en Valparaíso el año 2023. Reiterando nuestra gratitud a quienes nos acompañan presencialmente, las y los invitamos a compartir un vino de honor para dar cierre a este magno evento. Muchas gracias.